Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa un material que no solo es fascinante, sino que desarma por completo, muchas de las ideas preconcebidas que tenemos sobre nosotros mismos. Totalmente. Y es un tema que da para mucho. Ya te digo. Vamos a diseccionar una recopilación exhaustiva de notas basadas en un verdadero clásico de la psicología, que es El animal social de Elliot Aronson. Un libro fundamental, sí. Exacto. Y hay una premisa central en estos apuntes que funciona como un ancla para todo lo que vamos a comentar hoy. Es una cita directa, muy sencilla pero demoledora. Dice así: las personas que hacen locuras no están necesariamente locas. Es una frase potente. Es el tipo de frase que te obliga a detenerte y replantearte muchas cosas, sobre todo cuando las notas nos traen a la memoria, episodios históricos extremos, cosas que nos dejan sin palabras. Como lo de la secta Heaven's Gate, por ejemplo. Eso es, el suicidio colectivo de Heaven's Gate. O fíjate, aquel episodio tan oscuro en la Universidad de Kent State, donde la Guardia Nacional abrió fuego contra estudiantes que protestaban. Y sorprendentemente, hubo personas de la comunidad que afirmaron públicamente que las víctimas merecían morir. Ujú. Vistos desde fuera, claro, son comportamientos que parecen pura psicopatía. Y a ver, es completamente natural que el primer instinto de cualquier persona sea etiquetar a quienes cometen esos actos como locos, trastornados o monstruos. Claro, es lo más fácil. En el fondo es un mecanismo de defensa brillante del cerebro. Al ponerles esa etiqueta, distanciamos a esa persona del resto de la sociedad normal. Nos decimos que nosotros jamás haríamos algo así. Exactamente. Sin embargo, la misión central de este repaso detallado que vamos a hacer no es emitir juicios morales. Se trata de entender la maquinaria oculta. Eso es lo interesante. Lo que Aronson plantea de forma magistral es la necesidad de sacar el comportamiento humano de la esterilidad del laboratorio, para observar cómo opera en el barro del mundo real. El objetivo es visibilizar esas presiones situacionales invisibles. Que actúan sobre todo el mundo, ojo. Sobre todo, sí, presiones que bajo el cóctel adecuado de circunstancias pueden empujar a una abrumadora mayoría de adultos sanos y normales a actuar de formas sorprendentes, destructivas o incluso increíblemente heroicas. Totalmente de acuerdo. Y para empezar a entender esa maquinaria, tenemos que hablar de la conformidad. Todos conocemos de sobra el clásico experimento de las líneas de Asch, Solomon Asch. Es casi cultura general. Sí, el de la sala con los actores. Ese. Alguien en una sala, los demás son actores compinchados, enseñan unas líneas en una pizarra y resulta que todo el grupo empieza a decir que la línea visiblemente más corta es, en realidad, la más larga. Y el sujeto de estudio se queda perplejo. Claro. Y desde la comodidad del sillón, siempre pensamos que es absurdo, que nosotros ni de broma cederíamos ante algo tan evidente. Pero las notas recogen una actualización neurológica de este fenómeno que, cambia las reglas del juego por completo. Ese es precisamente el salto cualitativo. Ya no nos quedamos solo en la anécdota social, sino que entramos en la biología pura y dura. Cuéntanos un poco sobre eso, porque es una pasada. A ver, los apuntes recogen investigaciones más modernas que replicaron el diseño de Asch, pero esta vez metiendo a los participantes dentro de escáneres de resonancia magnética funcional. Para ver el cerebro en directo. Exacto. Querían ver qué pasaba en el cerebro de aquellos sujetos que decidían plantarse, resistir la presión del grupo y mantener su respuesta correcta. Y los resultados son reveladores. ¿Qué encontraron exactamente? Pues que no se iluminaban las áreas de la corteza prefrontal asociadas al razonamiento lógico. Lo que se observaba era un pico enorme de actividad en la amígdala, una región del cerebro profundamente ligada al procesamiento del dolor y el malestar emocional. O sea que ir en contra de la manada no es simplemente pasar un rato incómodo a nivel social. ¿Qué va? A nivel neurológico causa una verdadera angustia. El cerebro procesa el rechazo social utilizando las mismas vías neuronales que el dolor físico. Madre mía. Resistir la presión del grupo duele literalmente. No es una cuestión de falta de carácter o debilidad moral. Es una cuestión de supervivencia evolutiva. Fíjate que ese dato neurológico destroza el mito de que somos agentes puramente racionales. Por completo. Y hay otro mito muy arraigado que el material de hoy desmonta con una claridad apabullante, el de la supuesta apatía urbana. Ah, sí, el efecto espectador. Eso es. Todos hemos escuchado el trágico caso de Kitty Genovese,
O el ejemplo menos sangriento, pero igual de impactante, de Eleanor Bradley. El de la Quinta Avenida. Ese mismo. Una mujer que iba caminando por la Quinta Avenida de Nueva York a plena luz del día, se tropieza, se rompe la pierna y se queda en el suelo en estado de shock. Y la gente pasa de largo. Durante 40 minutos, cientos de transeúntes la esquivan y siguen su camino. La lectura perezosa que siempre se hace es: qué fría es la gente de la gran ciudad, a nadie le importa el prójimo. Es una lectura muy seductora, claro, pero fundamentalmente errónea. Totalmente. Lo que muestran los estudios empíricos aquí no es apatía, sino el efecto espectador provocado por la difusión de la responsabilidad. La clave está en la ambigüedad de la situación combinada con la presencia de multitud. Es que si lo piensas, imagina la escena. Claro, imaginemos la escena en la Quinta Avenida. Alguien ve a la mujer en el suelo, pero simultáneamente ve a otras 50 personas pasando por su lado sin inmutarse. Y ahí el cerebro hace de las suyas. El cerebro humano es una máquina de buscar pistas sociales y utiliza la inacción de los demás como información vital. La deducción automática es: bueno, si esto fuera realmente una emergencia médica grave, alguien de toda esta multitud ya habría hecho algo. Como nadie hace nada, yo tampoco. Exacto. Piensan, seguro que está borracha o descansando. Paradójicamente, cuantas más personas hay presentes en una emergencia ambigua, menor es la probabilidad de que alguien ofrezca ayuda. Y esa dependencia constante de las pistas de nuestro entorno para saber cómo reaccionar nos hace enormemente vulnerables a la persuasión. Sin duda. Es fascinante ver cómo nuestro cerebro decide qué es verdad y qué no lo es. Los apuntes recuperan el clásico estudio de Hovland de los años 50 sobre la viabilidad de los submarinos atómicos. Un estudio muy elegante. Muy revelador. A un grupo se le da un texto argumentando a favor y se les dice que lo firma el físico J. Robert Oppenheimer. Al otro grupo se le da exactamente el mismo texto, palabra por palabra, pero se les dice que proviene del periódico soviético Pravda. Que en plena Guerra Fría tenía credibilidad cero. Cero absoluto. Evidentemente, el texto firmado por Oppenheimer arrasó en persuasión. Lo cual tiene todo el sentido lógico del mundo. Evaluar la credibilidad de la fuente es un mecanismo de defensa necesario. Claro, hasta ahí todo normal. Pero el problema, y lo que hace este tema tan apasionante, es cuando la lógica se queda a un lado y entran a operar las rutas periféricas de la persuasión. Uy, sí. Las rutas periféricas. Nos convencen factores que no tienen absolutamente nada que ver con el rigor del argumento. Un ejemplo brillante que recogen los apuntes es el juicio de O.J. Simpson y la célebre frase de la defensa. La del guante. Si el guante no encaja, deben absolver. Esa misma. La investigación psicológica demuestra de forma consistente que los aforismos y las frases que riman tienen un poder de persuasión desproporcionado. Pero, ¿simplemente porque riman? Simplemente porque riman. Al cerebro le encanta la fluidez cognitiva. Un mensaje fácil de procesar, que suena rítmico, se percibe de manera inconsciente como más certero. Como si fuera una verdad universal. Exacto. Es una pista periférica que en el fragor de un debate o un juicio puede anular por completo un argumento central basado en pruebas forenses aburridas y complejas. Es de locos. Y esto entronca directamente con el inmenso poder de los medios de comunicación y las campañas políticas. Ahí es donde se ve a gran escala. Y manteniéndonos totalmente imparciales aquí, los apuntes analizan cómo se puede moldear a una nación entera sin tocar un solo dato lógico. El caso de estudio es la campaña presidencial estadounidense del 88 entre George Bush padre y Michael Dukakis. El anuncio de Willie Horton. Sí. La campaña de Bush sacó este famosísimo anuncio sobre Willie Horton, un recluso que había cometido atrocidades mientras estaba en un programa de permisos penitenciarios aprobado en el estado que gobernaba Dukakis. Y hay que recordar a quienes nos escuchan que nuestra intención al citar esto es puramente analizar el mecanismo de persuasión, no tomar partido político. Por supuesto, es un caso de manual sobre cómo la ruta periférica aplasta a la ruta central. Dukakis intentó responder desde la lógica. ¿Con datos? Sacó estadísticas rigurosas, informes oficiales demostrando que los programas de rehabilitación eran un éxito y que la tasa de reincidencia era estadísticamente minúscula. Pero no sirvió de nada. Porque los datos son fríos. Un dato porcentual frío jamás podrá competir contra una apelación visceral al terror. Las imágenes crudas, la narrativa de la amenaza inminente en el anuncio de Horton secuestraron la amígdala de los votantes.
Cuando el miedo entra por la puerta, la estadística salta por la ventana. Tal cual. Además, el lenguaje mismo condiciona la percepción sin que nos demos cuenta. Las notas ponen un ejemplo buenísimo sobre la política fiscal. Si hablas de un impuesto sobre el patrimonio, la población general suele estar a favor, porque suena a agravar la riqueza acumulada. Suena justo. Pero si los estrategas políticos cambian el término por impuesto por defunción, de repente la opinión pública se pone en contra. Claro, porque suena a que el Estado está castigando a las familias en su peor momento de luto. Es exactamente la misma política económica, pero el envoltorio emocional altera drásticamente la actitud de la gente. Y pasa lo mismo con la repetición constante de imágenes traumáticas. Como las del 11 de septiembre. Exacto. Moldean nuestra percepción del riesgo global sin que haya un debate racional de por medio. Y todo esto ocurre porque nuestro cerebro funciona a base de atajos, lo que en cognición social llamamos heurísticas. El cerebro necesita ahorrar energía constante, así que toma el camino rápido. Es un ejemplo de manual de la heurística de disponibilidad. Al leer los apuntes me topé con este dato que, aunque una se sepa la teoría, siempre te hace dudar. Te preguntan, ¿qué causa más muertes al año? Las famosas preguntas trampa. A ver, ¿qué mata a más gente? ¿Los ataques de tiburón o las piezas que se desprenden de los aviones en pleno vuelo? ¿O los incendios espectaculares frente a los ahogamientos comunes? El instinto te grita que los tiburones y los incendios son peores. Totalmente. Pero los datos reales muestran que las piezas sueltas de aviones y los ahogamientos matan a mucha más gente. Nos equivocamos porque el cerebro confunde la facilidad de recuperar un recuerdo con la frecuencia estadística real de ese evento. Y ahí entran los medios de comunicación. Claro, de manera inadvertida o deliberada, alteran nuestra percepción del mundo. Como las noticias dedican semanas de cobertura dramática a un ataque de tiburón, ese concepto está súper disponible en la superficie de nuestra memoria. Rescatamos el dato en milisegundos y concluimos que eso debe ser muy común. Eso es. Otro atajo engañoso que mencionan las fuentes es el efecto de dilución. Uy, ese me pareció fascinante. Lo es. Imagina que tienes que evaluar a un candidato para un puesto de alta dirección. Te dan un perfil brillante, lleno de logros académicos y experiencia. Un candidato perfecto. Pero luego añaden información totalmente irrelevante. Te dicen que le gusta jugar al tenis los domingos, que visita a su tía en el pueblo y que compra el pan en una panadería artesanal. Datos que no vienen a cuento. Automáticamente el cerebro de quien evalúa percibe a ese candidato como menos brillante, menos extraordinario. La información inútil diluye el impacto de la información válida. ¿Por qué hacemos eso? Porque el cerebro promedia todos los datos en lugar de sumar solo los relevantes. Promediamos en lugar de sumar. Qué gran forma de verlo. Y si la forma en que procesamos el presente es defectuosa, lo que dicen los apuntes sobre la memoria es directamente para no dormir. La memoria es muy frágil. Solemos creer que nuestra memoria es como un archivo de vídeo inalterable en un disco duro, pero los estudios de Elizabeth Loftus demuestran que es más bien como un documento de texto que estamos reescribiendo constantemente. El experimento de los accidentes de tráfico es un clásico. Es demoledor. Ponen a varias personas a ver el mismo vídeo de un choque entre dos coches, luego a la mitad le preguntan a qué velocidad iban cuando se golpearon y a la otra mitad a qué velocidad iban cuando se estrellaron. Un simple cambio de verbo. Solo con sustituir golpear por estrellar. Los participantes del segundo grupo no solo estimaron velocidades mucho más altas, sino que semanas después recordaban falsamente haber visto cristales rotos esparcidos por la carretera en el vídeo original. Unos cristales que jamás existieron. Jamás. Su memoria reconstruyó la escena para que fuera coherente con la violencia implícita en la palabra estrellar. Y lo preocupante es cuando esto escala al llamado síndrome de la falsa memoria. Las notas detallan cómo, bajo un entorno de sugestión, un ser humano puede integrar eventos totalmente inventados en su biografía. Como el estudio del centro comercial, ¿verdad? El estudio clásico donde convencen adultos de que, de niños, se perdieron en un gran centro comercial. Los investigadores, con la ayuda cómplice de las familias, sugerían que esto había ocurrido. Usaban a un hermano mayor o un familiar para darle credibilidad. Sí, y al cabo de unas sesiones, estas personas no solo decían, sí, creo que me perdí. Fabricaban detalles sensoriales vívidos, recordaban el pánico, el llanto e incluso un anciano bondadoso con una camisa de cuadros que los ayudó a encontrar a sus padres. Internalizan la ficción como un trauma genuino. Es increíble. Es un mecanismo de supervivencia narrativa.
La mente necesita mantener una coherencia interna férrea, y esta necesidad nos lleva directamente a uno de los motores más poderosos del comportamiento humano, la disonancia cognitiva y la autojustificación. Y aquí volvemos a la secta Heaven's Gate, porque hay una anécdota en las fuentes que, de verdad, parece sacada de una comedia negra. Es un caso extremo, ¿sí? Resulta que, poco antes del suicidio colectivo, algunos miembros de la secta se gastaron una fortuna en un telescopio de alta gama. Querían ver el cometa Hale-Bopp y la supuesta nave extraterrestre que venía ocultándose detrás de él para rescatarlos. Hasta ahí, coherente con su delirio. Pues a los pocos días, vuelven a la tienda indignados a devolver el telescopio. Dicen que está defectuoso. El dependiente, perplejo, les pregunta qué le pasa. Y responden con total seriedad: el cometa lo vemos perfectamente, pero no podemos ver la nave espacial que lo sigue, así que el aparato está roto. Es el ejemplo supremo de disonancia cognitiva en acción. Pensemos en el abismo psicológico al que se asomaban estas personas. Claro, Si admitían que el telescopio funcionaba bien y no había ninguna nave, tenían que enfrentarse a la realidad de que habían abandonado a sus familias, entregado sus bienes y dedicado su vida a un engaño absoluto. la fricción psicológica de esa revelación es insoportable. Para el cerebro es infinitamente más fácil y menos doloroso convencerse de que el cristal del telescopio está defectuoso. Y este mismo principio explica lo que las notas llaman la justificación del esfuerzo. Hay un ejemplo histórico muy peculiar sobre eso. Sí, uno que detalla Aronson. En los años 20, en Europa proliferaron clínicas de lujo donde hombres inmensamente ricos pagaban fortunas para recibir dolorosísimas inyecciones de extractos de glándulas de testículos de mono y de perro. Venga ya, es de locos. La promesa era el rejuvenecimiento total. Científicamente era charlatanería pura. Pero estos hombres, después de haber desembolsado enormes cantidades de dinero y haber soportado un dolor agónico, afirmaban sentirse con la vitalidad de toros jóvenes. Pura disonancia. Pensaban, si he pagado esta fortuna y he sufrido tanto, tiene que funcionar. Soy demasiado inteligente como para haber sido estafado de esta manera. El efecto placebo se sostiene sobre la incapacidad de admitir el propio error. Pero, a ver, ¿dónde trazamos la línea? ¿Sirve la disonancia cognitiva para algo más que para autoengañarnos? Pues sorprendentemente, sí. Porque las fuentes recogen investigaciones maravillosas sobre cómo podemos usar este mecanismo a nuestro favor para generar un cambio positivo, usando el paradigma de la hipocresía. Un enfoque muy ingenioso. Los investigadores querían fomentar el uso de preservativos entre estudiantes universitarios y, en otro caso, que tomaran duchas más cortas para conservar agua. Intentaron darles charlas, bombardearlos con datos lógicos, pero el comportamiento real no cambiaba. Porque la información por sí sola rara vez cambia hábitos arraigados. Lo que funcionó fue acorralarlos con su propia autoimagen. ¿Cómo lo hicieron? Los investigadores les pidieron que escribieran discursos y abogaran públicamente, frente a una cámara, sobre la importancia vital de usar condones o ahorrar agua. Vale, los comprometen públicamente. Exacto. Una vez que habían construido esa imagen pública de defensores de la causa, el investigador les pedía amablemente que recordaran las veces recientes en las que ellos mismos habían fallado en usar condones o habían tomado duchas eternas. Ahí es donde entra la disonancia a lo bestia. Se crea una grieta insoportable entre lo que acaban de predicar con vehemencia y su historial real. Al enfrentar esa hipocresía explícita, su autoestima como personas coherentes e íntegras se tambalea. Y como no pueden viajar al pasado para cambiar sus fallos, La única forma de restaurar el equilibrio y reducir la disonancia es cambiar su comportamiento futuro. Y funcionó. Empezaron a comprar significativamente más preservativos y redujeron drásticamente el tiempo bajo el agua. es usar nuestras propias trampas mentales para hacernos mejores. Básicamente, Aunque esas mismas trampas pueden llevarnos por caminos muy oscuros cuando hablamos de agresión y prejuicios. Y aquí los apuntes derriban un dogma casi freudiano que la cultura popular ha abrazado con fervor. el mito de la catarsis. Llevamos décadas escuchando que si estás furioso, lo más sano es golpear una almohada, gritar en un bosque o romper platos para liberar esa energía reprimida. Y es un consejo pésimo. Ya veo. La evidencia empírica analizada en las notas demuestra que los actos de agresión física, incluso contra objetos inanimados, no reducen la hostilidad. Todo lo contrario. Así. Al golpear algo, el cerebro entra de nuevo en fase de autojustificación. Piensa, si estoy golpeando con tanta fuerza, debe ser porque la persona que me hizo enfadar es verdaderamente despreciable. Claro, te retroalimentas. Esa justificación retroalimenta la ira, lo que conduce a más agresividad, no a menos.
Además, hay que entender bien de dónde nace la frustración que genera esa agresión. No proviene simplemente de la carencia, ¿De dónde entonces? proviene de la discrepancia entre la expectativa y la realidad. Las esperanzas frustradas. Exactamente. Si estás haciendo fila para comprar una entrada de cine y alguien se cuela cuando estás en el 12º lugar, te molestas. Pero si esa persona se cuela cuando eres el segundo en la fila, justo a punto de llegar a la taquilla, la agresividad que sientes es exponencialmente mayor. Porque la meta estaba ahí mismo, al alcance de la mano. Esa frustración aguda sumada a nuestros atajos mentales es el abono perfecto para la discriminación y el prejuicio sistemático. Y sobre el prejuicio, madre mía, las notas recogen cifras que son un golpe de realidad durísimo. Lo del mercado laboral en Milwaukee. Sí, el estudio de Deva Pager mandaron a actores a solicitar empleos con currículums idénticos en todo, excepto en la raza y el historial penal. Llevaban la misma ropa, la misma actitud, todo igual. Y los resultados son devastadores. El dato es desolador. Los empleadores prefirieron llamar para una entrevista a candidatos blancos que confesaban abiertamente haber cumplido 18 meses de prisión por posesión de cocaína antes que candidatos afroamericanos con historiales penales completamente limpios. Es una bofetada estadística que nos muestra la profundidad del sesgo implícito en el mundo real. Ante panoramas así de desoladores, es muy fácil caer en el cinismo. Desde luego. Pero el trabajo de Aronson no se detiene en el diagnóstico. Propone soluciones mecánicas y estructurales. Y la joya de la corona aquí es el aula rompecabezas o método Jigsaw. Que es una iniciativa brillante. Aronson diseñó esto en los años 70, en Austin, Texas, justo cuando se abolía la segregación escolar y las aulas eran polvorines de tensión racial y competitividad. Y en lugar de darles charlas sobre tolerancia, que ya hemos visto que no suelen funcionar, cambió las reglas del juego. Alteró la estructura de la recompensa. Dividió a los estudiantes en grupos diversos de 6 personas. Tenían que estudiar la biografía de Joseph Pulitzer, pero dividió el texto en 6 párrafos. Cada estudiante recibía un solo fragmento. O sea, nadie tenía la imagen completa. Las notas se centran en el caso de un niño llamado Carlos, un chico de una minoría, que tenía dificultades con el inglés y que solía ser ignorado o directamente marginado por el resto de la clase. Un blanco fácil para las burlas. Y de repente, los estudiantes aventajados, que solían burlarse de él, descubren que, sin el párrafo de Carlos, es matemáticamente imposible entender toda la historia y aprobar el examen. Al imponer la interdependencia, la competitividad tóxica se desmorona. Los compañeros ya no podían permitirse el lujo de ignorar a Carlos. Tuvieron que acercarse, hacerle preguntas con paciencia, animarle a hablar y ayudarle a articular su parte de la historia. Es un cambio de dinámica radical. El aula rompecabezas demuestra que la empatía no surge necesariamente de grandes discursos morales, sino de la necesidad práctica de cooperar. Al cambiar la estructura situacional, desmantelaron la hostilidad y construyeron respeto mutuo. Y fíjate cómo esta dinámica de necesitar al otro conecta directamente con la última gran sección de los apuntes, la ciencia de la atracción y la vulnerabilidad en nuestras relaciones interpersonales. Otro campo minado de contraintuiciones. Hay mecanismos que desafían toda lógica. Por ejemplo, el célebre efecto Ben Franklin. Si tienes un adversario político o alguien que te detesta, la intuición nos dice que debemos hacerle un favor enorme para ganárnoslo. Y Franklin descubrió que la estrategia ganadora es exactamente la inversa, pedirle un favor a él. Eso es. Él le pidió prestado un libro muy raro a un legislador que no lo soportaba. Y volvemos a encontrarnos con la disonancia cognitiva operando en las sombras. Cuando el legislador rival le presta el libro a Franklin, su cerebro se encuentra ante un dilema. Piensa, odio a este tipo, pero le acabo de hacer un favor cediéndole mi preciado libro. Hay que resolver esa tensión. Para resolverla, la mente ajusta la actitud. Bueno, en realidad, si le he prestado el libro, no debe caerme tan mal. De hecho, creo que es un tipo bastante razonable. Es un truco psicológico brillante. Del mismo modo, las fuentes exploran el efecto Pratfall. Tendemos a pensar que proyectar una imagen de perfección absoluta nos hace más atractivos. Otro error de cálculo. Pero el análisis muestra que si una persona percibida como sumamente competente y brillante, el ejemplo clásico es John F. Kennedy, comete un error torpe, como derramarse café encima antes de una reunión, su atractivo y simpatía se disparan. Se vuelve humano. Se vuelve humano, se vuelve accesible. Aunque los apuntes advierten que hay que tener cuidado con esto. Si alguien que es percibido como del montón o un poco torpe derrama el café, el efecto es el contrario. Solo confirma la sospecha de que es un desastre y su atractivo se hunde. Exacto. Solo funciona si ya estás en el pedestal.
Pero esto enlaza con una conclusión preciosa sobre lo que podríamos llamar la paradoja de la vulnerabilidad. En nuestra vida íntima nos han condicionado para blindarnos. Para no mostrar debilidad. Las notas ponen el ejemplo de una pareja discutiendo acaloradamente sobre política internacional en la cocina. Desde fuera parece un choque de ideologías. Pero al escarbar un poco resulta que la verdadera emoción subyacente de uno de ellos no tiene nada que ver con la política. Es inseguridad. Inseguridad pura y dura. Quizás se sienten intelectualmente menospreciados o emocionalmente ignorados. Sin embargo, en lugar de admitir la vulnerabilidad y decir que les duele cuando sienten que no valoran sus opiniones, se ponen la armadura y atacan el argumento político del otro con furia. Y el otro contraataca, y se arma el desastre en la cocina. Porque un ataque genera defensividad. Los apuntes de Aronson concluyen que la autorrevelación honesta, el tener el coraje de exponer nuestras vulnerabilidades y miedos sin escudos intelectuales, es el único antídoto real contra estos ciclos destructivos. Es la verdadera piedra angular para construir relaciones interdependientes duraderas, y creo que es un cierre perfecto para todo este recorrido. Sin duda. Hemos diseccionado cómo las presiones invisibles del grupo, los atajos perezosos de nuestra memoria y esa necesidad implacable de no sentirnos hipócritas gobiernan gran parte de nuestras decisiones. Es un baño de humildad. Es fascinante darse cuenta de lo vulnerables que somos a la situación. Y esa es la gran lección de extraer todo este conocimiento a la luz. Entender en profundidad que las personas que hacen locuras no están necesariamente locas. Nos proporciona la herramienta más sofisticada de todas. La empatía estratégica. Eso es. Comprender los sesgos y los mecanismos de autojustificación no exime a nadie de la responsabilidad de sus actos, por supuesto, pero sí nos permite dejar de señalar con el dedo para empezar a rediseñar los entornos. ¿Como el aula de Carlos? Nos permite crear aulas más cooperativas, protegernos de la manipulación mediática y cultivar relaciones mucho más honestas y compasivas en nuestro día a día. Totalmente. Y para poner el broche final a nuestra sesión de hoy, queremos dejar en el aire una idea. Una pequeña semilla para que la audiencia le dé una vuelta por su cuenta. Adelante con ello. A lo largo de todo este repaso, hemos visto cómo nuestra memoria edita el pasado para que encaje con nuestro autoconcepto y cómo nuestras actitudes cambian mágicamente para justificar las decisiones que ya hemos tomado. Así es como operamos. Teniendo todo esto en cuenta, la pregunta que surge es la siguiente. ¿Cuánta de nuestra propia identidad, de eso que llamamos nuestro verdadero yo, es un reflejo objetivo de nuestras vivencias y cuánta es simplemente un guión magistralmente fabricado, una historia brillante que nuestro cerebro se cuenta a sí mismo a diario para poder mantener la cordura? Ahí lo dejamos.